Muy buenas tardes. Desde la Biblioteca Roberto F. Presidente Roberto F. Chiari, sitio de donde reposa una valiosa documentación histórica del arte del canal del siglo XXI, les damos formalmente la bienvenida a otra edición del conversatorio Hablemos del Canal, ahora con la temática Arte y Canal. En previos eventos que ha tenido este ciclo de conversaciones ya se han abordado diferentes temas vinculados al canal desde el arte. Se ha hablado de poesía, se ha hablado de literatura, de fotografía, y ahora vamos a hablar específicamente de artes plásticas, un mundo que tiene mucho que aportar a este tema. Las personas que están aquí invitadas, algunos tal vez las conozcan, otros tal vez no. Orlando Acosta es un canalero de carrera que ha trabajado en diferentes áreas de la administración del canal y que ahora ocupa un puesto nuevo, un puesto bastante relevante, el cual nos va a comentar un poquito después acerca de esta unidad de memoria histórica. Y él nos va a hablar un poquito acerca de... ya van a ver. Y Mónica Kupfer es una historiadora del arte y curadora que ha trabajado en múltiples proyectos con múltiples instituciones, desarrollando y ayudando a darle contexto a el arte contemporáneo en Panamá. Y queríamos empezar el tema de arte y canal. En el arte se manejan mucho los símbolos y uno podría decir que el símbolo quizás que más nos representa como nación, ¿no? O el que nos unifica, es el canal. Y eso pues ha producido a través de los más de 100 años que tiene el canal diferentes manifestaciones en las artes plásticas. Y aquí les vamos a mostrar en este conversatorio de un poco más de una hora cómo eso se ha dado y cuál es este acervo que el canal ha creado para el arte panameño, tanto moderno y contemporáneo, y cómo eso se va a proyectar hacia el futuro. Y entonces, para empezar, Orlando es un apasionado, al igual que nosotros, de la historia, obviamente del canal, la historia en general y la historia del Canal de Panamá. Y queremos empezar con una coyuntura muy curiosa. El canal Panamá se independizó en 1903, el canal inauguró en 1915 y hubo en esa época dos obras monumentales de arte que sentaron como que el paso para la plástica en Panamá. Esos son el mural, el plafón del Teatro Nacional, hecho por el maestro Roberto Lewis, y el mural decorativo acerca del Canal de Panamá que hizo William Van Ingen de Estados Unidos en el Museo de Administración del Canal. Orlando, por favor, cuéntanos de cómo estas dos piezas de arte monumental influyen en la plástica panameña. Y conecta con el canal. Buenas tardes de nuevo a todos. Le quería dar una especial bienvenida aquí a Coqui Calderón, a Aristides Ureña Ramos. ¿Quién más está? Nancy Calvo acá, que la veo entre las audiencias. Elizabeth Pinzol, Yana Dedier también. Mujeres y, casualmente mujeres y a excepción de Aristides, grandes exponentes del arte panameño. Bienvenido y gracias por estar acá. Retomando acá la intervención, el preámbulo que hace Raúl, valdría mencionar un pequeño episodio antes de 1903, antes de la entrada del siglo XX, y es el siglo XIX. Panamá aparece en el mapa o en el imaginario mundial con la iniciativa y la responsabilidad de Ferdinand de Lesseps en la construcción del canal francés por Panamá. Esa iniciativa o ese proyecto de ingeniería que se plantea construir acá en el trópico bajo la dirección de Ferdinand trae como consecuencia varias cosas. Uno, las primeras descripciones del territorio de Panamá. Panamá aparece en el mundo de la geografía. Los primeros mapas, las primeras imágenes que son producidas por las expediciones francesas son las primeras, digamos, expresiones pictóricas sobre el territorio, la gente y este país. Posteriormente, bajo el mismo impulso de la construcción del Canal de Panamá, aparecen los primeros fotógrafos que también registran
escenas y lugares de Panamá como un antecedente del tema pictórico. Van Ingen es contratado por Goethals para la decoración de los murales de la rotonda del canal. Hemos de recordar que todas las propuestas estéticas pasaban también por una comisión de Bellas Artes que reportaba al Congreso de los Estados Unidos. O sea, aquí en la zona del canal, en el proyecto de esta ciudad permanente y de presencia norteamericana fuera de los Estados Unidos, tenía que tener una propuesta de ese alcance. De Van Ingen destacan varias cosas. Uno, esos murales son los murales en ese formato más grandes y únicos que existen de un artista norteamericano fuera de Panamá. Lo impulsa de nuevo la empresa del canal, y si vemos el tema de lo que propone Van Ingen, es el triunfo del papoya blanca en el trópico, el triunfo del hombre sobre el territorio con la tecnología, con elementos que también son bien interesantes como las maquinarias, la máquina a vapor y todo ese esfuerzo ingenieril para transformar el territorio. Paralelamente, del otro lado del Cerro Ancón, Panamá naciente decide construir el Teatro Nacional y el Palacio de Gobierno y Justicia con las primeras regalías que también la nación recibe por parte del canal. Y se contrata a Roberto Luis desde París para entonces la pintura decorativas del Teatro Nacional. Las dos propuestas hablan de proyectos distintos y de visiones distintas dentro de un territorio, y yo diría que además las dos hacen el mismo recorrido interoceánico, porque Roberto Luis las embarca desde París, al igual que Van Ingen las embarca desde Nueva York, y las dos pasan igual por la ruta de tránsito como seguiría pasando cualquier tipo de bien o personas desde ese momento hasta hoy. Parece interesante indicar este paralelismo entre estas dos obras del mismo formato, básicamente expresando proyectos y visiones distintas desde cada mirada. 100 años después, más tarde, estas dos obras aparecen como parte del patrimonio pictórico panameño, como miradas de dos realidades en un mismo tiempo. Tendría también que añadir que por cosas coincidentales, y no sé si tan coincidentales, nosotros recibimos casualmente de parte de la donación de la viuda de Anton Rager, historiador de arte, que es el último que interviene tanto los murales de Van Ingen como toda la obra pictórica de Roberto Luis. La biblioteca Roberto F. Chiari tiene para los estudiosos e investigadores todo el registro documental técnico de la intervención de estas dos grandes obras que tenemos con nosotros como parte del patrimonio panameño. Tendría montones de cosas más que decir, pero bueno, vamos a seguir la plática. Excelente, Orlando. Gracias por esa interesante coyuntura que muy pocos sabíamos cómo el canal patrocinó de cierta forma parte de la obra del Teatro Nacional hecha por el arquitecto Ruggeri en 1915-16, por ahí también creo que fue. Ahora, queríamos darle el paso a Mónica Kupfer, que en la reunión previa para este evento queríamos que hablara de cómo a través desde la fundación del canal en estos más de 100 años, cómo el canal se ha usado en el imaginario del arte panameño o cómo artistas han usado el canal como tema. Y ella, pues, para no hacerlo tan abstracto, pues preparó una presentación medio para presentar un poquito alguna de estas obras. Así es que, Mónica, por favor, cuéntanos un poquito de lo que encontraste. Bueno, tengo que empezar con una confesión, y es que yo pensé que había poco arte sobre el canal. Cuando me han preguntado a través de los años, Panamá debe haber mucho arte sobre el canal, mi opinión era básicamente no. Está lo de Penel, está las fotografías que están en esta colección de Red Van Halen, que son 12.000 o 11.000 fotografías del canal, y están los murales de Van Ingen, pero en general los panameños no pintaron el canal en esa época. De hecho, Roberto Luis, cuando pintó los murales para el plafón y las paredes para el Teatro Nacional, él pintó el nacimiento de la República. Él no hizo ninguna referencia al Canal de Panamá, porque él lo que quería era enaltecer a Panamá. Y no es casualidad que sean norteamericanos los que hicieron imágenes del canal en esos primeros años del siglo XX, porque ellos querían enaltecer esta obra majestuosa que estaban desarrollando los norteamericanos. Tengo que decir que el proceso de prepararme para esta charla, les voy a mostrar que
Me equivoco y no me equivoco. No me equivoco porque como de 1916 hasta la ampliación del canal hay un vacío enorme de gringos y de panameños, pero sí pasa algo con la ampliación, ¿no? E incluso se nota en la colección de la ACP que hay muchas obras del principio del siglo, después hay unas obras tipo amateur, así, de gente que vivía en la zona y pintaba y que decoraban los espacios de las oficinas, y luego hay este auge, cuando Panamá recibe el canal en el 79, empieza un cambio donde empiezan a contratar, por ejemplo, Al Sprague, que es la otra gran figura que todos sabemos que pintó el canal por muchos años. Pero bueno, voy a empezar con un orden histórico y moviéndome hacia el futuro, y después voy a regresar al pasado para mostrarles otras cosas. Aquí les muestro de Joseph Pennell, una de las litografías que hizo aquí en el canal. Él vino a Panamá porque a él le interesaba dibujar el canal. No es que la Comisión del Canal Ísmico lo contrató para que viniera, sino que él quiso venir y lo conocieron cuando vino. De hecho, llegó a Colón, cruzó a Panamá y fue como con miedo a las oficinas administrativas a decir, yo vengo a dibujar el canal. Bueno, lo atendieron como un rey, lo llevaron a todos lados, lo dejaron sentarse en la mitad de la esclusa para que pudiera hacer sus dibujos, y de esos dibujos él hizo una serie de litografías que son, ahí muestro una, pero hay muchas. El siguiente es Van Halen, del que hablé, del que hay 10.000 y pico dime cuántas, 10, 12. 11.500. O sea, él fue contratado por la compañía del canal ísmico, o la comisión del canal ísmico, así se llamaba en esa época, para tomar fotografías del canal. Y tomó miles en diferentes etapas de la construcción, y de hecho se quedó en Panamá hasta 1937 y siguió tomando fotos. Hay 30 años de fotos de Van Halen del canal. A mí me impresionó que en mi manera de pensar, él estaba documentando el canal. Pero en 1978 el Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo una exposición de las fotografías de Van Halen del canal, bueno, de una mini selección, y contó un escrito muy interesante, una propuesta de que la fotografía, la propuesta de que el arte se representa a través de obras maestras, y que queríamos imponerle eso a la fotografía a principios del siglo pasado. Pero en verdad la fotografía se representa a través de series, a través de ensayos que cubren un tema, no necesariamente una gran obra de Van Halen, sino el conjunto como la gran obra de Van Halen. Estos son los murales de Van Ingen, un solo aspecto, le dan la vuelta a toda la rotonda del edificio de la administración por dentro, y abajo tienen como una predela continua que también le da toda la vuelta. Si se fijan, aquí no estamos frente a una glorificación del nacimiento de nada. En el sentido de la República, hay ángeles y dioses y Apolo en su Apolo, así está hasta Apolo en el Teatro Nacional, en el trabajo de Roberto Luis, pero acá no, acá son imágenes casi de la misma época histórica, pero aquí enaltecen la labor del hombre frente a la tecnología enorme que representaba el canal. Tengo un acercamiento que estaba en la invitación y que es divino. Alguien la enderezó, porque debe ser una pintura en curva, ¿no? Así es. Sí. De una de las esclusas, ¿no? Miraflores. Es Miraflores. Miraflores. Okay. Y la gente pequeñita. Recuerden eso, porque cuando vemos las obras, la escala de las personas pequeñitas frente a la monstruosidad del proyecto tecnológico, cuando vemos las fotos de la ampliación, vuelve a ocurrir este fenómeno, que es súper interesante, porque tiene que ver con la glorificación del trabajo del hombre, que era todo un tema en los primeros años del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos. La otra cosa que hay sobre el canal es lo que categorizamos como cultura material. Por ejemplo, hay postales, estas son de alrededor de 1920, hay muchísimas postales del canal en esos años. Dije que había un vacío porque no hay un vacío de arte popular, lo que hay es un vacío de pinturas o esculturas o obras tipo museo, digamos. También produjeron folletos como este, esto es de 1930, es un souvenir del canal, tiene 32 páginas y fue publicado por I.L. Maduro, o sea que los hombres de negocios en Panamá aprovecharon el turismo que trajo el canal para producir merchandising, como mercadería, como, ¿no? Aquí les muestro dos postales ya de los años 40.
Y por último, unos objetos recientes. Lo de la izquierda es una carterita, un t-shirt, una taza, y así como esas, hay cientos de ejemplos de... Magnetos y de cualquier cosa. Sí, magnetos para la nevera, hay de todo. O sea, hay muchísima... O sea, más que arte, se hizo muchísimo arte, bueno, cultura material, arte popular, objetos de uso diario y sobre todo souvenirs, ¿no? Para que la gente que venía se los llevaran. Entonces voy a pasar a los pintores. Creo que el pintor o sea, antes de la ampliación, el pintor que más conocíamos como el pintor del Canal de Panamá es Al Sprague. Incluso ahí les muestro un cuadro de él que se llama Cascada. Ese es el nombre de esa draga, Cascada, y con ese cuadro se produjo una estampilla de la zona del canal. Fue en el 75, se nos olvida y la gente joven no sabe, pero la zona del canal tenía su propio correo, sus propias estampillas, su propia policía, bomberos, etc. Entonces, usaron una imagen de Sprague como algo conmemorativo sobre el canal. Encontré esto en el internet, donde lo nombran el pintor del Canal de Panamá. Pues ya no se merece ese título porque entraron muchas más personas a ese club, pero sí lo hizo y lo hizo muy bien. El cuadro de la derecha es una obra de él, de un barco aparentemente alemán, por lo que veo de la chimenea, ¿no? Entrando a una de las esclusas. Hay que decir que Sprague tuvo un contrato de la compañía del canal, lo contrataron en algún momento, produjo como 40 o 50 obras del canal. No tengo la fecha exacta, creo que en los años 80. ¿Dónde están? En las oficinas del canal. Porque Orlando, cuando estábamos planeando esto, me mandó una lista de las obras que son de la colección de la CP. Y hay una cantidad impresionante. Y dije, ¿dónde están? La misma pregunta. Están ahorita colgadas en todas las oficinas. O sea, es la mejor manera de cuidar un cuadro, es tenerlo colgado y visible, no escondido con calor y humedad, digamos, ¿no? O sea y más adelante vamos a hablar un poquito más de cómo esa colección, exacto, vamos a darle valor. Algo importante, disculpa que te interrumpa, sobre Al Sprague, es que él se considera a sí mismo un Sonian o un soneíta. Él, aunque no nació aquí, llegó de niño y vivió... nació en Colón. Ah, sí, nació en Colón. Sí, estoy confundiendo con Scribner, con otros. Él nació aquí y que sea considerado Sonian para él y para otros como él, pintar el canal y que recibir una comisión del Canal de Panamá es como tener una posición alta en un trabajo público o trabajar para la capital de tu gobierno, que era para los Sonians, pues la administración del canal. Entonces, para personas como él, representa como que un orgullo esto. Él debe considerarlo parte de su legado. Ha pintado muchas otras cosas más. Muchos recordarán sus polleras y otras temáticas fuera del canal, pero sí saber que para las personas que crecieron en la zona del canal y que lo vieron, era como que ellos mismos estaban impresionados por el paisaje que tenían a su alrededor y no podían, como él, evitar reproducirlo. Él también pintó para el ejército de Estados Unidos, operaciones Correcto, militares, operaciones, sí. Operaciones militares en la jungla en Panamá. Hay unos grabados y unas pinturas muy lindas, un poco sombrías. Pero... Y obras suyas en la Casa Blanca y en la colección del Army, que tienen también su colección. Hay muchas obras de Al Sprague. Mira. Bueno, el gran cambio pues es con la ampliación del canal y puedo mencionarles varios artistas que fueron contratados por la ACP para pintar la ampliación del canal, pero me dio curiosidad si la ampliación empezó en 2007, 2000, por ahí. Me dio curiosidad saber si habían pintado el canal antes o si es algo que empiezan a hacer solo cuando los contratan para dejar un récord pues, pictórico de la ampliación del canal. Y de los artistas que les voy a hablar son Amalia Tapia, a la izquierda, debajo está Roberto Vergara, arriba a la derecha George Scribner, que es el que vino de niño, ¿no? Ajá. Y abajo Carlos González Palomino, que en paz descanse. Ellos están en un grupo que no pasa de 8, hay 2 o 3 más que los contrataron para pintar la ampliación. Pero cuando me puse a escarbar, por ejemplo, Amalia Tapia pintó el cuadro a la izquierda, que se llama, son las puertas de una esclusa y un barco arriba. Ella pintó este cuadro que se llama 9 de enero en 2001. Y no es casualidad, es muy curioso. O sea, ella ya estaba pintando el canal, pero antes del 2000 nunca pintó el canal.
Y buscando, resulta que Amalia estaba entre los estudiantes del Instituto Nacional que cruzó a la zona en el 64. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué no pintaste el canal antes? Me dice, porque no era nuestro. O sea, ella sentía, a ella se le despertó una sensación de patriotismo y relación con el canal a través de la devolución con los tratados. Después empezó a pintar muchísimas obras de la ampliación y bueno, no les traigo tantas, ahí hay una para que vean algo y hay una más. Un comentario nada más que ha sido expuesto un concepto que aparece expuesto en los conversatorios propios y justamente en la apropiación de la memoria o la construcción de la memoria de los panameños en torno al canal y al territorio. O sea, los panameños comienzan a construir memoria una vez que ellos comienzan a tener experiencia sobre el territorio y no antes. Y es un poco subrayando y recalcando lo que Amalia te dijo. Sí. O sea, yo no pinto el canal hasta cuando el canal no fue nuestro. Y asimismo muchas expresiones del arte y la literatura y de otras manifestaciones tienen que ver con esa posibilidad de que el artista y el ciudadano y el panameño construya memoria sobre el territorio en torno al canal y la antigua zona del canal. Perdón que te interrumpa. No, por favor, al contrario, interrúmpame para que no sea un monólogo. Yo creo que pasa algo también en el sentido, aquí les muestro un cuadro de Amalia Tapia de la ampliación del lado atlántico. Ella tiene un estilo de luz como impresionista, los cuadros son hermosos y muchos son bien grandes, tienen una sensibilidad para la calidad atmosférica, para el agua, para las nubes, hay menos gente en las obras de ella, que me parece muy interesante pues la manera en que cada persona se acerca al tema. Otra persona importante en las pinturas de la ampliación es Roberto Vergara. Este cuadro es del 2000, les traje uno de antes de la ampliación, para la próxima me queda traerte uno posterior, pero es alguien que ya venía pintando el canal, pero no fue hasta después de la devolución de la zona del canal a Panamá. George Scribner, George Scribner, que pinta unos cuadros hermosos, fue de los artistas contratados. ¿Tú sabes cómo vino? Él vino por su cuenta y después lo contrataron. Corrección. George Scribner sí nació aquí en Panamá, pero no nació en la zona. Esa es la cosa. Aunque tiene un nombre medio en inglés, él creció en la ciudad de Panamá, después se fue a estudiar a Estados Unidos y luego él empezó a tratar de establecer un vínculo que siempre se sintió panameño, empezando a pintar obras sobre Panamá, y ahí es cuando recibe la comisión de la comisión del canal para hacer la ampliación. No, a manera también de información, cuando se plantea el proyecto de la ampliación, se genera también el proyecto de memoria histórica del canal. Entonces hubo una idea de repente generar en esta oportunidad de que la cometida del tercer proyecto de ingenierías del Canal de Panamá lo ejecutáramos los panameños, la posibilidad entonces de que nosotros registráramos desde el arte esa iniciativa. Y este patrimonio sería entonces parte y registro de esa memoria histórica del canal. De aquí, de este proyecto, nace o es la génesis de la construcción del proyecto de la memoria histórica del canal. Entonces no queríamos dejar perder la oportunidad de registrar desde la mirada del arte el gran proyecto de ingeniería que estaba impulsando los panameños. Ya no el canal francés, no el canal norteamericano, sino el canal panameño. Lo cual coincide con lo que digo yo, que nosotros a principios del siglo pasado, aunque estaban haciendo una obra magna de ingeniería en nuestro país, no era nuestra y no la pintamos. Cuando hacemos la ampliación del canal, es un proyecto nuestro. Claro, es que estaba la colonia, la colonia instalándose de la zona del canal y este era territorio vedado y lo que ocurría aquí no teníamos acceso. No estábamos construyendo memoria sobre el territorio. Y extrapolando un poquito más, en ese sentido es lo que va a demorar que se reconozca toda la zona del canal como un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, porque todavía estamos pasando por ese proceso de aceptación, de apropiación, de que todo esto es nuestro y es único y contribuye a nuestro acervo. Bueno, les muestro uno más, una obra más de Scribner. Esto es como Abuelo de Pájaro. Les estoy dando una impresión equivocada sobre la obra de Scribner porque hay muchísimos cuadros de trabajadores del canal. En los cuadros de la ampliación aparecen personas trepadas en las máquinas, subiéndose, cavando, moviendo, con esos chalecos naranjas que llaman tanto la atención. Pero bueno, también hizo así como paisajes grandiosos. ¿Hay problemas hidráulicos? No. Pregúntale al jefe aquí. No, ninguno.
Igual todo el conversatorio va a estar grabado y montado en las redes sociales de YouTube posteriormente, así que no nos distraigamos en grabar porque esto va a estar disponible para el público en general. Les muestro un ejemplo de una obra de González. Perdón. Sí. Solamente una pregunta para conocimiento. ¿Qué técnicas usaban? Óleo. No todos. Les voy a mostrar varios cuadros que son acrílicos, pero en el caso de Scribner y de Amalia Tapia tengo entendido que son todos óleos. No sé, Coqui dirá, pero hay algo que el óleo te permite que el acrílico no, por lo que me dicen los artistas. Hay como una profundidad de color, ¿te parece que no? Gusto. Sí. Bueno, aquí les muestro una malísima foto porque el cuadro se ve solo un pedacito ahí, pero me refiero a esos señores con los chalecos naranja, cuando les cuento que en muchas de las obras de la ampliación aparecen pues las personas. Y en este cuadro, es curioso, ahí no hay gente, pero el que pintó el cuadro trabaja para el Canal de Panamá. Se llama Antonio Salado, es un empleado. Y no sé si hicieron un concurso en algún momento, porque hay varias obras que surgen alrededor del mismo tiempo, donde hay pintores menos conocidos, y me sorprendió, por ejemplo, que este fuera un empleado de la ACP. Hay un artista joven que se llama Gabriel Wong. Encontré esta obra, me pareció tan diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces hay otro pintor, Gabriel Wong es joven y no tan conocido, pero hay un pintor panameño muy conocido, que es Aristides Ureña Ramos, que ha pintado el canal. Esta obra es de 1997, la foto está chueca, no es el cuadro. Yo la puse porque me parece increíble que él lo venía pintando antes, y en esa época Aristides vivía en Italia todavía, ¿verdad? O sea que Aristides es un artista, Aristides Ureña Ramos es un artista que vivía afuera, pero pintaba temas que tenían que ver con nosotros, incluyendo el canal. Y hoy en día, que ya lo tenemos de vuelta en la patria, está trabajando en 3 series que me acaba de reiterar, se llaman Panamá Creol, República Popular de Panamá y Panamá Pepper, como pimienta. Este forma parte de la serie de Creol Panamá, y hay muchísimos cuadros de Ureña Ramos que muestran el canal, sobre todo en estos últimos años, porque tiene una preocupación específica en lo que tú describías, de que debemos adueñarnos del territorio, sentir que es nuestro, de verdad, no solo pintarlo de lejos, sino incorporarnos como panameños con nuestro Panamá profundo, me decías, ¿no? Aplicarlo también hacia el canal, porque es parte de lo que somos como nación. Les muestro otro artista, Alexis Benalcázar. Él tuvo una exposición que se llamó Homenaje a las Esclusas en 2011, con 30 obras del canal, que no sé dónde están, habría que buscarlas. Este artista, Pascual Rudas, que pinta sobre los bonos del canal francés. O sea, son los bonos auténticos, y él pinta imágenes panameñas encima. Se fijan que está la pollera, pero está el canal en ambas imágenes. También se han dado certámenes, como estas 2 obras son de un certamen nacional certamen nacional del trabajo, organizado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, donde el tema era el Canal de Panamá, 100 años de servicio al mundo. La celebración en el 2014 de los 100 años del canal son el motivo de muchos de los cuadros que fui encontrando, aparte de la ampliación, ¿no?, que habíamos hablado. Un complemento de ese, el concurso del IPEL, del Arte del Trabajador, es como el Ricardo Miró o el Roberto Lewis Jr., porque igual premia tanto la literatura como la plástica, y como el IPEL es adscrito al Ministerio de Trabajo, siempre hay una temática vinculada a lo nacional o lo patriótico. Ahí pues tomaron el Canal de Panamá, y sí nos sorprende que en ese año haya sido ese tema, y siempre hay muchos artistas de todo tipo, artistas profesionales, tanto artistas emergentes, que participan, y siempre es interesante ver cosas que salen de ahí. Bueno, no encontré muchos ejemplos, no sé, si sabes de otro certamen de este tipo, avísame para ir a ver, porque si no te enteras no los vas a ver, ¿verdad? Y pasa un poco desapercibido. Ya a estas alturas del 2014, hay tantos cuadros del canal que hubo una exposición que se llamó Trazos de un emprendimiento, ampliación del canal, en el Museo de Arte Contemporáneo, que llenaron las salas del piso de la planta alta, varias obras pintadas por personas que trabajaban en el canal, y muchas obras de aquellas que habían sido comisionadas para la ampliación.
En la Galería Alegro, en el 2014, Miri de la Guardia presentó una exposición que se llamaba República Canalera, luces y sombras de una utopía tropical. Y la obra que ven es de Fernando Toledo. Él pintó el canal arriba con los barcos y hizo una instalación en la que ese cayuco está lleno de piedras de basalto negras, y sobre cada piedra escribió en blanco el nombre de una persona importante, un evento importante durante la construcción del canal. O sea, la imagen puede ser moderna, pero el sentimiento era histórico, era de conmemorar a las personas que habían participado. Y recuerdo, si me permites agregar, Fernando, saludos, que está aquí en el público, esa obra impactó porque conectó su propia historia de venir de Ecuador y él establecerse aquí en Panamá y ver, ya una vez él como panameño, ver todo este tema y cómo este espacio ha sido un lugar de transición o de paso para muchas personas. Unos se quedan, otros pasan, pero sí, el simbolismo no solamente del canal, sino también de la balsa y el Vamos Todos Juntos, que también otros artistas han usado. Y el hecho de pintar como un sentimiento histórico y un sentimiento de la inmigración, no solo la esclusa, no solo el puente. Sino el barco, ¿no? Mismo, Sí. la nave. La nave misma, sí. Aquí hay una más de Fernando Toledo que se llama A Orillas del Canal, de 2015. Sí, es difícil verlo quizás en la diapositiva, pero hay diapositiva. Ya no existen en la imagen, pero sus barcos que cruzan el canal llevan edificios, personas, jungla. O sea, hay un comentario también sobre el desarrollo urbano en la ciudad de Panamá, entendido de otra manera, ¿no? En conexión con el canal. Otro artista importante que se ha esmerado con la ampliación es el fotógrafo Ricardo López Arias, que hizo una serie de fotos en blanco y negro de gran tamaño en 2016. Y una exposición más en el Museo del Canal Interoceánico en el Casco Antiguo. Hubo una exposición en el 2017 llamada Arte y Ampliación. Hay una escena de varias vistas de las personas en la exposición. En esa exposición, no es sorprendente, había obras de González Palomino, Amalia Tapia, George Scribner, Roberto Vergara, pero además José Inocente Duarte, Adrián Arango, Marta Arango, Antonio Salado, Pascual Rudas. O sea, se fue formando una colección de obras sobre el canal que el canal podía prestar para exposiciones. Y por último, voy a ir para atrás, porque me di cuenta que aparte de lo que nosotros pintamos por la celebración de los 100 años del canal, en Estados Unidos también recordaron los 100 años del canal y salieron cosas, por ejemplo, esta exposición se llama Conectando el Mundo, el canal a los 100 años, que fue en un museo que se llama Mint Museum en Charlotte, Carolina del Norte. Esta obra es de un impresionista norteamericano que se llama Alson Skinner Clark y es una imagen de la construcción de las esclusas de Miraflores. Creo que tengo otro de él. A ver, sí, esta también es de él. O sea que resulta que habían artistas norteamericanos. Esta obra la expusieron ahora, pero él la pintó en 1913. O sea que yo no sabía que eso existía, pero está en museos en Estados Unidos. Hay obras sobre la construcción del Canal de Panamá. Aquí hay una de 1939 de un artista que se llama Edward Lanning, que se llama TR in Panama, Teodoro Roosevelt en Panamá. O sea, súper pictórico, qué sé yo. Ahí está la bandera americana. Hay eso que parecen unos ángeles bajando del cielo, son dos trabajadores colgados de una grúa. Y adelante las cruces representando a las personas que fallecieron en este magno proyecto norteamericano para dominar la naturaleza. Y no es casual que esto sea de los años 30, porque en Estados Unidos, después ¿cómo se llama lo del mercado del 29? En la depresión, hay muchos trabajos comisionados que glorifican el trabajo de los hombres americanos. O sea, estaban buscando motivarse. Sí, motivarse, reactivar la economía y había como esta cosa muy positiva hacia el trabajo del hombre. O ellos hablan de the wonder of work, como que maravillarse maravillarse filosóficamente con lo que significa tener trabajo en una época en que mucha gente no tenía trabajo. Y un detalle sobre esa obra, durante el periodo de construcción, Teddy Roosevelt, que fue el que puso a Goethals para poder completar la obra en el tiempo que ellos querían,
hizo una visita y él llegó y se subió a una de las grúas como las que está ahí, anduvo en el tren, le hicieron un carrito especial para que él anduviera sobre las vías y estaba vestido de blanco y por eso ahí como que lo resaltan con a la derecha, sí. brillo. Y en el momento de la construcción del canal fue como que un hito que ese señor viniera aquí, entonces nos sorprende que lo hayan escogido. Curioso, sí, como los angelitos y la bandera arriba. Sí. Y por último les muestro obras de un artista que se llama Jonas Lie, L-I-E, de un noruego que vivía en Estados Unidos, que le interesaba el canal porque fue a ver una película sobre el canal en 1910 en Estados Unidos. Ya no existe la película. Como que se emocionó con la idea de que estaban construyendo un canal y él vino a Panamá y un poco el proceso del otro que les mencionaba, pidió permiso para ir a pintar, se lo dieron. El cuadro de la izquierda en la portada del catálogo se llama Old Panama, la exposición. Jonas Lie Paints the Panama Canal. Este cuadro me da risa porque así como el otro tenía angelitos, este se llama Heavenly Host, que significa las huestes celestiales, como si esas cosas que venían cargando el material para construir el canal vinieran del cielo. Son cubetas de concreto. Exacto. Lo convertía al concreto. Ajá, pero él le puso huestes celestiales. Y el cuadro de la derecha es de él, pintado en Panamá en 1913, que hoy en día está en el Metropolitan Museum en Nueva York. O sea que estamos en colecciones, el tema del canal está en colecciones importantes. Yo lo cuento porque es algo que no sabía. Y si no nos fijamos, ni siquiera sabemos cuánta atención nos pusieron con los 100 años. O se pusieron a sí mismos. Pues. Bueno, me encanta de las confesiones acá porque cuando iniciamos la idea de este conversatorio, tú me decías del canal de Panamá, había como una bruma, ¿no? Y entonces me encanta ahora de que, de que esté descubriendo y estemos descubriendo mucho más cosas, más allá de lo que al inicio habíamos como perfilado un tema de interés. Iba más allá de lo que nos imaginamos. Exacto. Yo descubrí mucho más de lo que sabía. Es más, tú me dijiste, ven y hablas de las pinturas del canal. Y yo, pánico. ¿De qué voy a hablar? O sea, pero bueno, y por último les muestro esta también de Joseph Lie, una escena de la construcción del canal de Panamá que me parece un cuadro increíble de 1913. Si fuera francés podría ser de 1890, ¿no? Pero era esa onda impresionista, postimpresionista en Estados Unidos, postimpresionista en Estados Unidos, que entonces él aplica con un tema que es nuestro, ¿no? Que es del canal de Panamá. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Excelente, hemos hecho este descubrimiento juntos y ahora vamos a tomarnos una breve pausa para hacer un arreglo técnico aquí y pronto regresamos con el conversatorio. Gracias. Vengamos de vuelta acá a la audiencia para reanudar el conversatorio. El siguiente tema es un tema que a mí me llama mucho la atención, a todos nos llama la atención y creo que a ustedes también. Entrando a esta biblioteca, en este edificio histórico, se habrán encontrado con fotos y objetos históricos acerca del canal. Si ven alrededor van a ver fotografías y en algunos espacios pinturas. Todo eso va creando una colección de obras de arte. Y Orlando, en esta nueva posición que tiene, que vamos a profundizar un poquito más adelante, quería comentarle o entablar un diálogo entre Orlando y con Mónica acerca de la colección de arte del canal y todo su potencial que hay ahí. Con Mónica, ella puede aportar algo muy interesante porque ella trabajó haciendo este ejercicio también para el Museo de Arte Contemporáneo. Ellos habían acumulado su colección, que hoy en día está en más de 1100. Yo creo que cuando tú lo hiciste eran 600, 700. ¿Está en 1100? Dijeron 1000, esa es la nueva cifra. ¿Estás seguro? Vamos a confirmar este dato histórico. Sí. Entonces ella, el museo la contrató en años recientes para hacer un catálogo acerca, un análisis para organizar un poquito la exhibición y ponerla en valor, que es esta expresión que se usa ahora. Entonces, Orlando, cuéntame en tu experiencia como canalero y ahora en la posición que ocupas de la colección del canal, qué tipo de obras hay y qué cosas pueden incluirse ahí. Bien, la unidad de memoria histórica, que parte de la responsabilidad es la administración y custodia de esta colección pictórica,
Ahí tenemos como alrededor de 236 obras en distintos formatos, distintas técnicas. Yo creo que la primera y la de probablemente de un valor invaluable son las mismas pinturas de Van Ingen, que son las primeras que se generan en el contexto institucional del canal. Allí hay, siguiendo las obras de Penel alrededor de la rotonda, están algunos de los carboncillos, algunas de la litografía de Penel también, y hay otras reproducciones en el canal también de esa misma obra. Tenemos lo más reciente, las obras de Scribner y las que bien describe Amalia Tapia, Mónica Kuffer, que nos describe hace un rato de lo que ella registra como parte de esta colección. Cuando ella me preguntó y hablamos la semana pasada, me dice, bueno, ¿y dónde están las obras? Bueno, las obras están colgadas en las paredes del canal. Ahí al final en mi oficina tengo yo también justamente una obra de Scribner. Aquí al final del pasillo hay otras y están distribuidas por todo el área del canal. Y bien decía Mónica que la mejor manera de conservarlas es tenerlas expuestas y no arrinconadas o olvidadas en cualquier esquina del canal de Panamá. Nosotros tenemos de alguna manera expectativas de que ese acervo pictórico de alguna manera también sea posible divulgarlo y dar a conocer en toda su amplitud la calidad y el tipo de obras que se exhiben en un futuro. Y Orlando, te quería preguntar algo que también en reuniones previas para esto salió. Hay también, y esto no es plástica, pero son objetos que tienen un potencial. Estábamos aquí reunidos y nos mostraste unos mangos de palas que encontraron enterrados en un sitio dentro del canal. Hay también, y has visto, mucho material que tiene un valor histórico que quizás otros artistas otros artistas plásticos como escultores o demás usar. ¿Es correcto? Sí, de acuerdo. Desde el inicio de la iniciativa del canal francés, y una de las cosas que a mí realmente me sorprende y siento que todavía falta como sacarle filo a esa dimensión de la construcción del canal y la irrupción de la tecnología y el tema de la máquina a vapor y la revolución industrial en Panamá, que toma su expresión directa en el ferrocarril. El primer ferrocarril interoceánico se construye en Panamá, que llegan las máquinas y las calderas a vapor. Allá tengo justamente una pala que se usó para alimentar esas calderas de las máquinas a vapor en el canal de Panamá. Y cada vez que uno hunde una máquina aquí en el canal para hacer cualquier tipo de obra de ampliación, aparecen restos relacionados con la historia del canal. ¿Hay restos arqueológicos también? Por supuesto, o sea, toda la línea de construcción del canal desde el Atlántico hasta el Pacífico está llena de sitios, no solo de los lugares que se refieren a los antiguos poblados que estaban construidos a la orilla del ferrocarril, sino otro tipo de materiales y vestigios que el canal de alguna manera comienza a asumir como parte de sus responsabilidades con la creación de esta unidad de memoria histórica. Entonces, el canal, a través de esta unidad, entonces comienza a poner en valor de alguna manera este tipo de información que da cuenta de estos más de 150 años de historia de la comunicación interoceánica. Mónica, por favor, cuéntanos de tu experiencia revisando la colección del MAC y háblanos de cuál es el valor para las instituciones de tener sus colecciones adecuadamente catalogadas y analizadas, listas para el consumo o el análisis investigativo. Creo que es importante analizar qué hay en la colección, para qué se está coleccionando y definir cómo aumentar la colección a futuro. Entonces, acá hay una discrepancia que ya mencioné antes, que es que al principio del siglo XX hay obras sobre el canal y en gran volumen, como las fotos de Van Halen o las litografías de Penel, pero después hay como una serie que me sorprendió cuando me las mostraste de obras de arte hechas por gente que eran sonians y que les gustaba pintar. Yo me lo imagino como muy inocentemente, la esposa del gerente de la sección de dragado pintaba acuarelas de aves panameñas
Entonces esa colección de aves panameñas pasó a ser parte de la colección de arte del canal. No se formó la colección con una misión de que la colección de la ACP o del Canal de Panamá en su momento fuera, de la compañía del canal, fuera una colección ordenada que documentara cada etapa del canal a través de los años. Entonces, creo que es muy difícil llenar el vacío ese de la mitad de la parte central del siglo XX, porque, bueno, a menos que tengamos un mega presupuesto, va a ser difícil adquirir obras, digamos, esas obras como que les mostré en Estados Unidos. Algunas de esas deben estar circulando. Sería increíble que la colección del canal tuviera obras como esas, ¿no? Pintadas por extranjeros. Pero de aquí para adelante sí se puede. O sea, desde el momento en que nos entregan el canal en adelante hay obra por panameños, hay obras de la ampliación, hay obras para celebrar los 100 años. Y entonces decidir, quizás no tratar de llenar todos los espacios del pasado, pero sí tratar de tener una pauta a seguir a futuro para que la colección crezca, así como vamos creciendo nosotros como dueños del canal sobre el tiempo. Y eso es muy difícil porque las colecciones empiezan, como la del museo, empiezan de diferentes maneras. La del museo invitaban a exponer a un artista con la idea de que ese artista dejara una obra para poder formar una colección permanente, pero en otros casos era una exposición itinerante, que venía un artista del extranjero o una embajada le ofrecía al museo una exposición, que daba un cuadro de un señor chino, por ejemplo, que no tiene que ver con lo que yo considero la pauta actual del museo, que es ser una gran colección de arte panameño, de ahí de arte centroamericano, y que del arte latinoamericano el museo tenga lo que puede, pero que no sea su enfoque, porque es como tratar de abarcar demasiado. Y acá sería lo mismo, tener que buscar un enfoque más angosto, digamos. Sí, yo creo que un poco la respuesta no sé, me imagino yo tratando de explicar lo que tú estás describiendo, el inicio de la obra de ingeniería, o sea, la irrupción de esta tecnología, de este gran proyecto, es lo que detona las primeras propuestas pictóricas. Luego hay un impasse que siento yo que resulta muy cómodo, no sé, los habitantes de la zona del canal metidos en este enquiste colonial, en la zona del canal, lo que más les sorprendían era esta naturaleza, claro, exuberante. Entonces, a lo mejor reaccionaban ante el ambiente y ante su entorno a través de estas acuarelas de flores, pájaros pero yo también creo que la compañía del canal no tenía un programa para documentar el canal a través de las décadas en el arte, o sea, no era su enfoque. No era su enfoque. Entonces, por eso no se hizo. Y creo que las miradas venían más sorprendidas de afuera a conocer esta situación que se daba acá, que era inusual y rara. Creo que hay un periodo también del 64 para acá que me imagino que también ya hay artistas plásticos y gente que retrata la relación de la zona del canal desde otra mirada. Creo que también faltaría también poner en el contexto, pero creo que los momentos históricos que tienen que ver con tecnología, con momentos inflexivos en la historia de este país y la relación con la zona del canal es la que genera estas expresiones del arte. Lanzaría eso como una hipótesis para explicar esta ausencia o esta generación de propuestas pictóricas de la mirada de los artistas, tanto de adentro como de afuera. Yo no sé qué tanto los estudiantes de los colegios panameños vienen a visitar el canal, y si vienen a ver el canal, solo ven las esclusas, o van a ver los murales de Van Ingen, por ejemplo, ¿no? Vienen a ver esta biblioteca. No, eso es un dato curioso. En teoría, el edificio de administración está abierto al público, pero sí a nivel educativo, lo más que se hace cuando tienen suerte es ir a ver las esclusas. Sería interesante el hacer el lobby a nivel de las escuelas de incluir el edificio de administración como un lugar histórico para ver por la arquitectura, al igual que por los murales, ¿no? Sí, hubo antes de pandemia programas dirigidos a las escuelas y para traer a los estudiantes de distintos colegios a conocer la operación del canal y la historia del canal. Sí es parte del compromiso del canal y se estaba haciendo de alguna manera de forma sostenida, interrumpida por el periodo pospandémico que estamos todavía como recogiendo los pedazos que van quedando aquí después de esta crisis de salud. Raúl, tú sugeriste una buena idea, que se hicieran, por ejemplo, residencias. Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Háblanos de eso, porque me parece que sí sería una manera
de promover que se escriba más y se pinte más sobre el canal. Ese es el siguiente punto, de hecho, pero antes de eso, una conclusión sobre este punto de las colecciones. Yo creo que también se puede comentar acerca del INAC, ahora Ministerio de Cultura. Ellos tienen una colección sacada de las obras ganadoras del concurso Roberto Luis, y ellos también han tenido que hacer un esfuerzo para documentar, catalogar, también están expuestas en todas las oficinas. Y entonces, conforme nuestras instituciones, llámale Ministerio de Cultura, Canal de Panamá, MAC Panamá, conforme van madurando, van viendo la necesidad de preservar y poner en valor todas estas colecciones y todo eso para el beneficio del acervo general. Vamos a hacer una mención. Recuerden que la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari está, al igual que el edificio de administración, abierto a todo el público, de lunes a viernes, de 9 a 4? 7 a 3. Mira, 7 a 3. Para los madrugadores, a las 7 pueden venir a investigar. Aquí hay un montón de información de todo tipo, y también recuerden que esta presentación, si quieren volver a verla o recomendarla, la pueden ver en el canal de YouTube del Canal de Panamá, buscando lo Canal de Panamá, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era precisamente sobre un poquito de esto que mencionas. Orlando, quería que nos contaras acerca de esta unidad de memoria histórica que comentaste hace unos momentos, que se creó en la coyuntura de la ampliación y que ahora con tu dirección está agarrando más cuerpo. Háblanos de cómo surgió esta unidad, cuáles son los lineamientos o los objetivos que tienen. Y sí, ¿cuál es el potencial? Porque para contestar la pregunta de Mónica, parte de lo que se quiere no solamente es preservar lo que se tiene, sino también generar nuevas obras sobre el canal. ¿Cómo incentivamos a los artistas, sean escritores, poetas, pintores, escultores, fotógrafos, a que usen el canal como tema? Así es que cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, iniciando por el recinto que nos acoge, esta es la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Aquí nosotros tenemos, dentro de la información que manejamos, reiteramos casi 11.500 fotografías de la colección Red Hallen, de este fotógrafo que documenta la historia del canal. Tenemos todos los reportes anuales de la Comisión del Canal Ístmico desde 1904 hasta 1941. Los norteamericanos tenían la manía de escribir y describir todo lo que ocurría aquí en este territorio, porque todo era novedoso, desde la naturaleza, desde la tecnología, desde la gente. O sea, todo está aquí en lo que llamamos la colección del Canal de Panamá. Más atrás tenemos 100 años de los informes anuales del ferrocarril transísmico, desde 1852 hasta 1954-57, si no me equivoco. Yo creo que ahí está toda la información de la historia del ferrocarril de este país, disponible para los investigadores. Tenemos colecciones más anteriores, tenemos los reportes originales de Lucien Bonaparte Weiss de 1886. Tenemos colecciones temáticas del siglo XIX, Ferdinand de Lesseps, también aquí disponibles para los investigadores. Tenemos una colección cartográfica enorme, tenemos los planos originales y los diseños electromecánicos de la Comisión del Canal Ístmico. O sea, y te puedo ir nombrando... Y cuenta de la última donación que tuvimos la semana pasada de Anton Rager. Y bueno, y de manera curiosa, recibimos la semana pasada el registro documental técnico de las intervenciones de toda la obra de Roberto Luis y de las pinturas de Van Ingen hechas por el restaurador Anton Rager, que fue contratado por el canal en el 94 para restaurar estas obras, y luego en el 2000 y entre el 2002-2004 la restauración del Teatro Nacional, las obras de la Presidencia, la evaluación de la Normal de Santiago, el Palacio de la Presidencia, y este señor tenía profesaba un amor y un interés por el trabajo de estos señores, que este registro son 5 cajas que vinieron desde Wisconsin en una circunstancia muy particular,
una cosa que yo llamo la rueda del amor, de alguna manera, y de manera anecdótica. Ahí tengo que decir que cuando presentaron esa donación la semana pasada, que se hizo a través de Leslie Milson, que era de Wisconsin, que es de donde era Anton Raher, que es el que hizo la restauración, me pareció curioso que estuviera aquí alguien precisamente del Teatro Nacional y que nos dijera qué bueno que esta biblioteca va a tener toda esta información, porque nosotros no tenemos nada. Así es. No tienen documentos de la historia del Teatro Nacional. O sea que esta biblioteca, lo que dejaron, lo que fue acumulándose, lo que tú estás coleccionando ahora, va a servir un propósito que va más allá de un cambio de gobierno o de un techo mojado, y que ojalá para futuras generaciones se pueda seguir estudiando, precisamente. Así es, así es. Y para terminar la anécdota, la viuda de Tony Raher hace como 11 años, cuando fallece, a través de la Embajada Norteamericana y de Servicios Culturales, me comisiona a mí buscarle hogar a esta colección de documentos. Yo caminé varios lugares aquí en Ciudad de Panamá y nadie me miraba raro, como que, o sea, ¿y esto para qué? Y el doctor nuestro pues decía, bueno, ¿sabe qué? A nadie le interesa esto. La viuda del pintor vuelve a casarse, abre de nuevo estas bodegas y se ve con la memoria de su marido fallecido, y se ve un conflicto con el nuevo esposo que tiene. Entonces dice, ¿qué hago yo como con el pasado y el presente y el futuro? Y coincide entonces con el interés de su vecina, que está casada con un panameño, y ella, Leslie Milson, mira a Gabriel y casa y le dice, tráeme las cajas de mi amigo Tony Raher a Panamá. Y entonces Gabriel me dice, y yo traje las cajas porque Leslie me las pidió. Y para que tengan una idea del tipo de cosas que hay ahí, por ejemplo, para Aristides, hay fotos de los bocetos que hizo Lewis, que detallados, hay análisis del tipo de pintura que el señor mandó a codificar o analizar químicamente para tener la pintura correcta. Hay cientos de diapositivas, hay entrevistas de audio, entrevistas en video, hay un montón de información, y todo eso, de nuevo, sin que la institución misma, el patronato del teatro y el Ministerio de Cultura no tengan esta información. Qué bueno que se encontró aquí en esta biblioteca un lugar donde pueda ser preservada y compartida, ¿no? Así es. Mónica, te quería preguntar acerca de, tú dirigiste varias bienales de arte de Panamá en 2000. Desde 1992 hasta 2008. Háblanos, por favor, acerca de cómo hubo una de las bienales que se usó la zona del canal como una temática. Vinieron artistas de afuera y artistas nacionales, hicieron obras inspiradas en la zona del canal, no en el canal per se, sino en la zona del canal. Háblanos acerca del concepto de la residencia artística, de la convocatoria, como una herramienta para generar contenido artístico acerca de un tema. Bueno, me has hecho dos preguntas. Una sería la de la Bienal y la otra sobre las residencias, que de hecho tú eres el que lo mencionaste el otro día, me pareció muy valioso. La Bienal de Arte de Panamá fue un concurso de arte para pintores panameños con premios, o sea, ganaban premios, y la Cervecería Nacional, que patrocinaba el evento, se quedaba con las obras para la colección de la cervecería, que para mi gran orgullo hoy en día está en la colección del Museo de Arte Contemporáneo, no se fue, no desapareció, sino que se pudo conservar. Y hicimos 6 bienales, y en algún momento los tiempos habían cambiado. La idea es, esto no son las Olimpiadas, eliminemos los premios, ayudemos a un grupo de artistas a crear una obra y trabajemos no con jurados que deciden quién gana la medalla de oro, sino con curadores que conozcan a los artistas panameños y los inviten a exponer en la Bienal. Y la primera la curó, ahora se me fue el nombre, Rosina Casali, de Guatemala, con su visión de lo que ella encontró en Panamá. O sea, el curador viene de afuera, viene a Panamá, va a estudios, conoce artistas y selecciona quién participa. Y la segunda, contratamos a Magalí Arriola, que es una curadora franco-mexicana, y ella vino a Panamá, y lo que más le impactó de Panamá fue este tema de que aquí había una zona del canal, un área colonial separada del país, pero que existía dentro del país, el fenómeno de que fuera de vuelta a Panamá y cómo se manejó eso. El tema de fronteras es algo que le interesa en general. Y
ella decidió pues que ella quería que la Bienal que ella iba a organizar estuviera, el tema fuera la zona del canal, no el canal, no la parte de ingeniería, sino la parte humana, la parte de arquitectura, de urbanismo, de dónde está la frontera, quién la cruza. Quemado, ¿cómo se llama el dulce olor? Ella la llamó el dulce olor a quemado porque Torrijos tenía un plan secreto, dicen, de volar las esclusas. Y se llamaba olor a quemado. Entonces de ahí ella sacó este nombre y la Bienal se llamó el dulce olor a quemado de la historia, entrar a la zona del canal, porque la idea era que íbamos a entrar con el arte a la zona del canal. Entonces, no les voy a contar sobre las obras que participaron, pero sí quiero mencionar que nos dimos cuenta, Walo Araujo, que estaba dirigiendo conmigo, nos dimos cuenta que había mucho interés en hablar sobre la zona del canal. O sea, era una exposición de arte, pero quedamos haciendo una selección de cine y documentales que tuvieran que ver con el canal. De George Westerman, del Canal de Panamá. Trajimos una obra de un cineasta norteamericano que se llama... no es Westerman, ahora se me fue. Se llamaba Canal Zone, fue hecha en 1977, Weisman, que es un cineasta norteamericano. Esa película de 3 horas sobre la zona del canal nunca se había presentado en Panamá. Entonces la presentamos, yo la traduje porque no tenía subtítulos en español y no queríamos presentar una película solo en inglés. Hicimos una serie de charlas en la Universidad de Panamá y vinieron urbanistas, historiadores, o sea, la gente quería hablar sobre la zona del canal porque es un tema que nos habían devuelto la zona, pero no nos habíamos sentado a conversar sobre el tema. Pero lo que echó el mecanismo a andar fue una exposición de arte y de ahí salió todas estas otras ramificaciones, ¿no? De hablar de... les digo una anécdota rapidita. En la Universidad de Panamá vinieron estudiantes de arquitectura a escuchar hablar a urbanistas. Estaba en ese tiempo de Tejera, Tom Rees, estaba Álvaro Uribe, y fue súper interesante porque en un momento, bueno, para mí fue un gran placer, que en un momento una estudiante alzó la mano y dijo que ella había estado pensando hacer rascacielos, pero ahora que le habíamos enseñado todo lo que había que hacer por hacer en la zona del canal, ella iba a cambiar el enfoque de su tesis. Y me hizo muy feliz, porque si a un estudiante le despertamos el interés en hacer algo con ese territorio, en vez de construir un rascacielos más, qué maravilla, ¿no? Ojalá todos tuviéramos un poco más esa orientación hacia poner en valor lo que tiene el país, ¿no? Pero bueno, segunda pregunta, era las residencias, que hablábamos, y fue sugerencia tuya, que se podían hacer residencias donde, por ejemplo, la unidad de memoria histórica y esta biblioteca anuncia, tenemos una beca para que un estudiante venga a hacer un estudio sobre el diseño urbano en la zona del canal. Y los estudiantes aplican, o las personas que son investigadores profesionales aplican, se les da un fondo, vienen a Panamá, se quedan 6 meses, estudian ese tema y producen algo relacionado con ese tema, que puede ser un libro, un estudio, un ensayo fotográfico, incluso una colección artística en torno al tema. O se invitan grupos, se puede invitar un grupo de artistas a que propongan obras que tienen que ver con el tema del canal y la zona del canal, y de ahí sale una exposición. O sea, hay maneras de promover que haya más música, más escritos, más canciones, más literatura, más cuadros. Más cine. Más cine. Inclusive. Sobre el tema del canal, pero es verdad que el canal tiene que incentivarlo, porque es raro el caso de un estudiante, por ejemplo, hay gente americana que ha venido aquí con becas de sus universidades y vienen y hacen sus estudios, o Fulbright, como tú, que hacen Fulbrights. Como Anton Rager, él llegó por una Fulbright de ese tipo. Rager llegó con una Fulbright. O sea, eso de abrir esos proyectos y decir, estamos buscando los fondos, ven a estudiar a Panamá por un año, este es tu compromiso con nosotros, es producir algo. Creo que funcionaría y que le daría como vida al tema, o sea, que no es solo un tema del pasado. Todo esto siendo el Canal de Panamá, pues el que administra todos estos espacios y que tiene edificios donde se pueden hospedar, tienen espacios donde se pueden exhibir, sí. Todo eso podría ser, y lo dejamos aquí ya públicamente comentado sobre la mesa, y esperemos que algo así vaya a suceder. Ahora queríamos abrir... No te queremos presionar ni nada. No. A mí me parece fantástico que hay que presionar allá arriba, es donde hay que presionar. Las ideas surgen y
y prosperan también. Y yo pienso, soy de la intención de que primero es una idea y un pensamiento y una palabra y luego se transforma en realidad. Entonces nosotros somos de alguna manera transformadores de la realidad, y creo que la palabra tiene ese poder de transformar la realidad, y es justamente el objetivo de estos Hablemos del canal. Excelente, Orlando. Y ahora pasamos, le damos el micrófono a ustedes. Si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario basado en todo esto que hemos dicho. A ver. Sí. Se puede entender lo que veo desde una mirada externa de lo que sucede en mi país. Y entonces es una enorme alegría, no solamente enterarme por internet y por correos electrónicos de eventos culturales que están sucediendo, y primero felicitar a la autoridad del Canal de Panamá por el concepto de este tipo de relatorios, por el concepto de generar cultura, de rescatar historia, de revisarla, y que eso mismo, como dice la señora Cooper, genere en sí mismo más cultura. Hay 1000 caminos para hacerlo, y cada camino comienza dando un paso y luego el siguiente. Sí creo que, como también dice la señora Cooper, más que cantidad, lo importante es la calidad y sobre todo la dirección en la que apuntamos. Entonces, tanto más importante que recolectar sin fin, y aquí hay una veta diamantina de información. Aquí no sé si todo el mundo sabe o intuye el volumen y calidad de información que hay aquí, pero que más allá de seguir coleccionando sin ton ni son, es la dirección del relato que se haga con aquello, en el mismo esfuerzo de revisión del material que se tiene, poder descubrir cosas. Esto es una especie de piedra roseta, que en lo que vamos descifrando los renglones, vamos descubriendo cosas sobre nosotros mismos y sobre lo que ello nos puede proponer, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, a mí me congratula saber que la autoridad del Canal de Panamá ha puesto en el timón a alguien tan valioso como Orlando Acosta, porque sé que está en buenas manos. Pero esto es una piedra en un camino que puede ser maravilloso. Maravilloso en generación de cultura para el país, de construcción de identidad, de reafirmación de propósito, y que efectivamente no solamente es rescatar lo que hay, con ello construir una consolidación de dónde estamos, sino por sí mismo generar mil vetas de cultura más, ¿no? en un montón de direcciones, y que por sí solo ya crea una dinámica en la que habrá que tener clara la proposición estratégica de esa generación de cultura. ¿Para qué lo rescatamos y qué queremos hacer con aquello? Y como se hace camino al andar, yo creo que realmente aquí estamos ya en un proceso de movimiento que ojalá que se mantenga, se reconozca el valor que tiene para mantener la dirección, el buen pulso en el esfuerzo, y yo creo que una vez coge momentum, esto realmente puede ser una cosa maravillosa. Así que un aplauso desde la mirada exterior, si se quiere. Gracias, Ezequiel. Hace un rato mencioné de que el tema de la expresión pictórica y las artes también tenía que ver con puntos de inflexión en esta historia, en este recorrido y esta relación de Panamá con la zona del canal, la génesis, el desarrollo, la recuperación de la zona del canal. Y yo quería invitar a Aristides Ureña Ramos un poco desde esa mirada y esa perspectiva, ¿no? 9 de enero del 64, cuando, y probablemente antes, con algunos eventos que marcan también ese inicio de la recuperación de la zona del canal, y que también tiene alguna mirada desde las artes. Aristides Ureña Ramos. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que decir que me encuentro como en conflicto internamente, porque quien viene como yo, nacido en Panamá en 1954, en una ciudad como Santiago, en la cual me reproduje, la zona canalera es una parte completamente para los artistas que no podíamos entrar. Así que tiene una historia que va al interno vivido a través de una ocupación
de un territorio que hace parte de la historia de nosotros. Y estoy contentísimo. Las 3 personas que están aquí están muy ligadas a mí en miles de factores, en investigaciones, en todo. Porque vamos por el camino justo, como sostenía el señor, porque se trata de investigaciones. Tati Valdés Alvarado es hermano de Nacho Valdés, el que hizo Panamá Puente del Mundo, Corazón del Universo, y la canción Por retazos de mis cielos. Tati Valdés pintaba. Cuando construyen la Normal en 1938, tiran aparte una iglesia colonial y comparte de una parte que hacía parte del hospital, de la hermandad, le llamaban el hospital, y lo tumban. Y allí Tati había construido una de las obras que hablaba Chammarín, y tenemos mucha representación que hablaba sobre el canal. Y recuerdo bien la parte en la cual se contaba, y mi abuelo también, que era pintor, lo narraba, y que estaba la construcción del canal. Rubén Villalas nació en Los Santos, estudia pintura en la escuela de desnudo en Roma, es diplomático, regresa, comienza a pintar, también realiza obras con ese contexto. Rubén Villalaz después hace parte de lo que nosotros llamamos el cutarrismo, que era la parte en la cual las cantinas de Santiago se transformaban en bibliotecas, en ¿cómo se llama?, en academias, para nosotros que teníamos que surgir, porque no había en las escuelas de Bellas Artes. Usted se imagina, Chammarín se podía venir a pintar aquí internamente por toda su vida política y nacionalista, por conquistar una zona que actualmente es canalera. Era imposible. ¿Por qué decía que es una oportunidad? Que esto no lo veo negativo, lo veo en positivo, porque la historia es esta. Cuando hablamos de la zona canalera, habían panameños que estaban excluidos, y es interesantísimo ir a buscar estas obras, y se encuentran. Y memoria, el Canal de Panamá tiene un museo en Santiago, y de estas cosas se han hablado para comenzar a reconquistar la memoria y conquistar otra vez esa unión. Nosotros somos soberanos del 2000. Y en los cuadros que ustedes estaban viendo, que es la preocupación que yo tenía, nos fuimos desarrollando no en armonía. La zona canalera tenía sus artistas que estaban preparados en los Estados Unidos, hacían parte de toda una funcionalidad. Y después un Panamá que iba por otro lado, que producía, ¿no?, separadamente, esas eran las condiciones. Y por absurdo que sea, estos polos contrarios crean la nación, porque Panamá está llena de lo que fue esta contraposición de una zona militar, una conquista, y que ahora somos. Y toda la producción artística, la de Chico Chammarín, la de otros muchos poetas y pintores, está colegada en esta lucha. Lo interesante es que sí somos soberanos, pero hay una parte de colonización que remane en la mente, que se queda metida en la mente, que es la cuestión más interesante. No tenemos memoria de lo que es conquistar esta zona. República Popular de Panamá, que es una de las series que yo hice, Creo Panamá, está dedicada a esta cosa, a que el Panamá profundo ocupe estos espacios a través de los manglares, el corte culebra, y hacerla a través, porque ese es el futuro. E intelectualmente y culturalmente unir y ocupar estas zonas. Por eso que era interesantísimo cuando Mónica Cooper llama y hace evocar a las personas sobre la zona canalera, porque se trata de eso, porque la evolución de las artes siempre ha sido adelante. Y cuando el Museo de Arte Contemporáneo me llama en el 2013, 2014, y me llama para que yo regresaba a Panamá, el título de la exposición de mi retrospectiva que estaba haciendo se llamaba Creole Albrook, y que analizaba que, por absurdo que fuera, ¿no?, una zona militarizada que tanto luchamos para conquistarla, actualmente era terreno de especulación, edilicia y de destrucción. Por absurdo, no hemos mantenido una zona completamente sana y hemos entrado desbaratándolas completamente, tal vez porque no sentíamos la sensibilidad. Así que la cultura
Y todo tiene que realizarse a enfrentar estos problemas que hacen parte del hombre panameño, unido, el soberano, que no lo hemos tenido. Así que las últimas tres, el Panama Paper, porque nos critican como si los papeles de Panamá fueran todos los panameños, cuando el panameño es completamente otro, está. Y aquí en la observa, está dentro de la zona canalera. Yo vivo en Albrook y ocupo la zona que era antiguamente la zona canalera. Y se ve esa cuestión, se nota cómo se va transformando todos los días y vamos completamente destruyendo sin un plan. Y es complejo de las sociedades contemporáneas que se interrogan. Esto no tiene que asustar. Quien vive en el exterior sabe que es el confronto de mantener un ecosistema. Esa es una de las batallas grandísimas que tienen todas las sociedades contemporáneas y sobre todo las metrópolis. Y nosotros que destruimos una sexta frontera y que una quinta frontera y que la hemos destruido, tenemos también la responsabilidad de los intelectuales de evocar memoria dentro de lo que es esta soberanía y completamente liberada y que ve el panameño moderno dentro de su posición como figura y que produce una estética completamente distinta y es un gran camino de realizar. Quería solamente decir una cuestión final. Sí. Los documentos que acaban de traer, que hablan de los pigmentos, tan interesante es esa cuestión, que se dedicó a ver cuáles eran los pigmentos, porque que en 1908 se entrega, en 1905 comienza a hacer Roberto Luis el panflón de Teatro Nacional, y no habían los colores como están en 1938 que realizan los tamarindos, eran colores completamente distintos. Quien viene a una academia europea cuando te enseñan sabes que no habían esos colores, ¿no? Y actualmente tenemos un problema en el restauro de los tamarindos, que los restauros que se han hecho con pigmentos modernos están corriendo un hongos albotros que no lo agarra el antiguo, ¿no? Y eso es importantísimo que vengamos también a estudiarlo. Bueno, yo no le quito más tiempo. Gracias, Aristides. Buenas tardes. La verdad es que estoy maravillada con esta actividad. Orlando, Mónica, excelentes explicaciones, enseñanzas esta tarde bajo la muy atinada moderación de Raúl. Felicidades a los tres. Yo quería saber, la pregunta pues que es concreta para Orlando, si con motivo de los trabajos, de las pinturas que se han hecho sobre la ampliación del canal, va a haber un proyecto parecido o similar al que hay, por ejemplo, en el edificio de la administración, donde se puede explicar muy claramente a los visitantes como cuáles fueron los pasos, ¿no? Que las diversas etapas, cómo se desarrolló la construcción del canal. Por ejemplo, ahí está cómo se hizo Miraflores, ahí está cómo se construyó una compuerta, cómo se hizo el vertedero del lago Gatún. Y otro aspecto que ahí se ve es la excavación del Corte Culebra. O sea, todo eso aparece ahí y es tan lindo y se puede explicar a los visitantes. De hecho, Raúl, tú preguntaste sobre si había algún proyecto con estudiantes y efectivamente lo hubo y todos los días venían estudiantes en 2 buses llenos todos los días. Llegaban al edificio de la administración y se les explicaba paso por paso y eso era realmente fascinante para ellos. Entonces, mi pregunta es esa, si hay algo o así donde se pueda enseñar, explicar a través del arte esa construcción de la ampliación del canal que fue algo tan maravilloso, realmente maravilloso. Y el arte… definitivamente el canal está muy vinculado al arte y eso yo me di cuenta cuando a mí me pasó algo similar a lo de Mónica. Una vez se iba a hacer la exposición que mencionó creo que Raúl Delipel, aquí en el ala gerencial se llama del Canal de Panamá, y me pidieron que yo dijera algunas palabras del canal y el arte. Y ahí descubrí tantas cosas, no tantas como Mónica, porque Mónica es experta en esos temas, pero yo
me puse a investigar y realmente es fascinante, sencillamente fascinante. Bueno, Mónica ha hablado mucho del tema. Y bueno, eso es lo que quería preguntar. Yo creo que, si me permites, Orlando, la respuesta a su pregunta tiene que ver con la palabra curatorial. Hoy en día se aplica la palabra curaduría a cualquier organización de información, y yo creo que algo que sucedió en la colección del Museo de Arte Contemporáneo es que una vez que ellos dijeron, ok, tenemos esta colección, ¿qué hacemos con ella? Vamos a potenciarla porque no podemos venderla ni deshacernos de ella. Han invitado a diferentes curadores. Porque hay cosas maravillosas. Correcto, sí. Bueno, y lo que han hecho es que han agarrado a diferentes curadores o personas y han venido y han visto la colección y agarrado temas y han hecho exposiciones temáticas basadas con obras de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. Aquí en el Canal de Panamá se podría hacer algo similar. Están obras de diferentes cosas, está la naturaleza, está la parte humana, está la ingeniería. Entonces podría venir un curador o incluso un artista y decir, aquí a mí me interesa esta parte de la historia, y entonces tener acceso a estas obras y poder ya sea armar una exhibición o hacer una colección de arte nuevo que destaque específicamente ya sea el proceso de construcción, ya sea la parte de ingeniería, ya sea la parte de naturaleza o la zona del canal. No sé si eso más o menos no, perfecto, excelente. Yo creo que yo no tendría nada que añadir. Solamente tal vez para amarrar uno de los temas que tocaste hace un rato, ¿por qué no trabajar también como parte de ese, como insumo a esa expresión del arte y la historia del canal, los elementos históricos, los objetos como tal, que yo he llamado de alguna manera los escombros del canal? Claro. Hace un rato mencionaste y lo referí, no terminé la idea, disculpen, en los proyectos operativos del canal donde metes una pala, sale evidencia material de la historia del canal. Claro. Algunas de esas en condiciones que no son exhibibles o museables, pero sí serían tal vez materia prima para invitar a un grupo de artistas a expresarse a través, o a un curador para que entonces sugiera o invite a la creación desde esa mirada, desde los escombros del canal. Excelente. Por ejemplo. Álvaro, por favor. Yo quería tener una cuestión con ustedes, pero quería discrepar con el maestro Ureña un poco sobre el asunto de la tierra revertida, del área del canal. Y es que en el sentido de la ocupación, de cómo ocupamos esto, cómo hacemos que esto sea nuestro, nosotros tenemos un problema en la cabeza muy serio, que es un problema sociológico, antropológico incluso, yo diría, y es que lo único que sentimos como nuestro es lo que poseemos como propio. Entonces, con la ciudad de Panamá ha pasado eso. La ciudad de Panamá ha crecido sobre tierras privadas, de propietarios individuales, concretos, de la élite, generalmente, de una élite que viene desde el siglo XIX. Y el área del canal es tierra pública, no es de nadie, es de todos. Y eso es difícil de agarrar. Es muy difícil entender que esto nos pertenece porque no es mío, ¿no? Entonces, la ocupación gradual del área del canal solo se puede hacer, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, en la forma en que en la forma en que se está haciendo, es decir, trayendo esas barriadas de casas chiquititas, apiñadas, para sacarle el máximo a la tierra, que es la lógica en el territorio privado de la ciudad, y en el territorio público del área del canal. Solo así podemos sentir que eso es nuestro, y eso la destruye. Entonces, mientras eso no pase, y no está pasando todavía, es decir, está pasando muy lentamente, ahí todavía tenemos un patrimonio que defender y que realmente podemos considerar como de todos, pero que eso nos entre en la cabeza es otro problema. Entonces, ¿Y propones evitar ese tipo de barriadas de casitas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, podemos hacer las cosas de otra manera. Y si ustedes ven las inundaciones de ayer, en la ciudad privada, porque es una ciudad emparapetada, que se ha ido haciendo
de una urbanización a otra, no es ciudades, es una suma de urbanizaciones, y que para que se conecten las emparapetamos de alguna manera y no alcanza, la infraestructura no da para eso, no funciona. Entonces aquí el tema de la apropiación a través del arte a mí me parece que es sumamente importante, porque parece que es la única que podemos hacer, porque intelectualmente no llegamos a eso, porque no conocemos, no investigamos, no sabemos investigar. Eso que dice Orlando, aquí está el Canal Record. Bueno, ¿quién se puede meter en eso? Es decir, a mí me falta tiempo, yo jamás podré. Y me encontré solamente un dato ahí interesante. Me encontré la descripción en un Canal Record de 1908 o 10 por ahí, de cómo hicieron el barrio de Marañón. Explicadito, con medidas, la infraestructura, las calles y todo eso, es genial, genial. Yo me imagino eso con lo del ferrocarril, ¿qué hablará de Colón? Eso debe ser formidable. Y si ese registro existe hasta los años 50 del siglo pasado, 100 años. Por eso, ahí debe haber un montón de información valiosísima, porque otra vez la propiedad de la tierra era del ferrocarril. Y el ferrocarril debió haber hablado mucho de eso. Eso debe ser, yo no sé, me entusiasma solo pensar en eso. Pero el tiempo no lo alcanza, pues. Entonces, el arte, otra vez, ahí, yo creo que por ahí es por donde se puede hacer alguna cosa. Y yo quisiera sugerir estaba hablando con el compañero acá sobre la cartografía que hay, que hay una cantidad de información cartográfica que no es arte, pero son objetos históricos que además tienen, la cartografía tiene una virtud, y es que no solamente te está diciendo lo que pasa en el territorio, sino que en muchos de los mapas en la parte de atrás dibujaban las hojas de las especies que encontraban y quedaban impresas en el mapa, de manera que si uno iba al campo podía ver qué árbol era ese y podía ver el tipo de hoja. Es decir, que esas láminas de cartografía que hicieron en Corozal, en la imprenta de Corozal, tienen información además sobre la botánica. Yo no sé nada de eso, pero siempre me llamó la atención que, mira qué inteligentes, ¿no? Tenían su mapa y por el otro, entonces eso podría ser objeto de una exposición. Discrepo contigo en un punto de que los mapas no son arte, okay. Porque, sorry. No, a mí sí me parece. Yo no quiero, a mí me encanta la cartografía y yo hago cartografía, pero yo no me considero artista. Una de las obras importantes en la Bienal esa que tuvo que ver con la zona del canal, precisamente un artista que se llama Sandurán, que mostró diferentes mapas de Panamá y la zona del canal y cómo a través de las décadas esos mapas, o sea, por ejemplo, había un mapa de la ciudad de Panamá y la zona del canal era todo en blanco, como una manera de cómo nos entendíamos nosotros, o sea, eso de aquí para allá no es Panamá, punto, y lo dejaban en blanco en el mapa, y así puso como, no sé, 15, 20 mapas que mostraban a través del tiempo cómo fuimos nosotros o los gringos entendiendo ese territorio a través de la cartografía, o sea que estoy contigo, me parece genial que se aproveche. Cuéntalo. Añado, al inicio del Hablemos del conversatorio, yo hablaba de la aparición de Panamá en el mundo científico a través de la cartografía. Aquí abajo en el primer piso hay un plano original de los franceses, dibujado a mano desde Colón hasta Panamá. Ahí se puede asomar y uno puede ver toda la expresión de ese arte cartográfico. Hay otro mapa de 1857, 2 años después que se inaugura el ferrocarril, está abajo también en el piso. Y hay montones de historias, más información sobre la topografía y los lugares en la región de la zona del canal, que los nombres aparecen en el momento en que el que describe el territorio lo propone, y entonces hay posibilidades de darle la secuencia al cambio de nombres a partir de quién fue el que lo visitó, si fue un francés, si fue un norteamericano, y eso en una situación anterior de una situación hispana. Así que sí hay una historia fascinante aún por descubrir aquí en la Biblioteca Presidente Roberto Fichero. ¿Alguna última pregunta? Mi nombre es Percy Núñez, soy ex canalero, a mucha honra. Viví en Balboa, me tocó una época muy difícil, años
69 a 70 y pico. Solo para enfatizar el hecho de que recordemos que Balboa como tal se construye cuando ya el canal está a punto de terminar. Las autoridades, los ingenieros, los constructores, los jefes residían en Emperador o en Culebra, que eran los pueblos de la construcción. Y Balboa, yo no soy arquitecto ni urbanista ni sé nada de eso, pero siempre he considerado que la planta física de Balboa, todo lo que rodea al Cerro Ancón por lado y lado, estuvo extremadamente bien planificado. Sí, si vemos la ubicación de las iglesias, del templo masónico, de la serie de calles que rodean, debe haber sido una tarea muy, muy difícil y muy bien llevada desde el punto de vista urbanístico. Y ojalá que eso se preserve. Exacto. Ya hemos tenido algunos impactos, por ejemplo, el hecho de que el Hotel Roosevelt, el Tivoli, el Hotel Tivoli quedó destruido, y ha habido varias otras alteraciones, pero me imagino que desde el punto de vista de la autoridad del canal existe cierta, o debe existir cierta reglamentación para evitar que, por ejemplo, a nadie se le ocurra poner un condominio aquí o una locura por el estilo. Como dicho sea de paso, ya sucedió en la isla de Perico. No sé bajo qué circunstancias o qué sé yo, pero ojalá que las futuras modificaciones que se hagan, como por ejemplo el Museo de la Biodiversidad, sea una cosa estructuralmente muy bien planeada y muy bien hecha. Muchas gracias. Gracias, doctor Núñez. Nancy, por favor. Yo soy panameña por elección. Exacto. Así que decidí y tomé la nacionalidad panameña. Nada más quería aportar una cosa que, bueno, primero agradecer a Orlando por esta labor que está haciendo, que es súper necesaria en Panamá. A Mónica, bueno, ya ella sabe el amor que nos tenemos. Y a Ricardo, gracias por moderar. Hay un alemán que vino en 1800, a finales de 1800, que era cartógrafo, que estudió arte y que se dedicó a hacer mapas, pinturas sobre el canal, sobre personajes de la época, tanto franceses como estadounidenses, que yo no he visto ninguna obra. ¿Cómo se llama? Max Lem se llama él. Ah, sí, él participó en el concurso que se hizo para hacer el primer escudo de Panamá, junto con Ricardo Miró y con los ganadores. Tarea pendiente, averiguar más sobre Max Lem. Yo sí, también he visto su nombre. Aquí tiene que haber algo de él. Creo ahora recordar que en el Museo Alfaro hay algo de Max Lem, pero yo nunca he visto nada. Es verdad. Me parece interesantísimo porque él era artista antes que nada. Entonces él pintaba, pero también hacía cartografía, silo grabado. Así que ese es bueno para investigar aquí en esta biblioteca. Excelente, muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, agradecemos a todos por su presencia, agradecemos a Mónica. Orlando vive aquí, pero igual se preparó para esta presentación. Estas charlas, Hablemos del Canal, van a continuar. Que sepan que la Unidad de Memoria Histórica está activa y trabajando para el acervo de esta institución y de nosotros como panameños. Y les recordamos que ustedes pueden ver esta presentación en YouTube, también buscarla en Facebook y otras redes sociales. Y muchas gracias por venir. Hasta luego.